Saludamos la presencia del doctor Raúl Ames de la Sociedad Peruana de Cardiología. Doctor, muy buen día. Muy buen día. Bien, revisando un poco la información de los trabajos científicos que desarrollan, y uno de ellos, aun cuando es del 2011, del doctor Enrique Ruiz Mori, cuando era jefe del INEN. Encontré ahí algunos datos importantes del reconocimiento, y él hacía mención a la Sociedad Peruana de Cardiología, el trabajo de equipo. Empecemos por presentar la institución, ese trabajo de equipo. Bueno, esta institución que agrupa a todos los cardiólogos del país, de todos los departamentos, tiene una misión a nivel nacional y tiene filiales en varios lugares del país. Y todos los cardiólogos contribuyen con sus trabajos, con su investigación, con sus deseos de adelantarse a los acontecimientos, haciendo prevención y no solamente asistencia de salud, para prevenir y para cuidar de las nuevas formas de enfermedades que tenemos actualmente. Es que esta gente trabaja en investigación, que es la base fundamental para que la salud y en general la ciencia progrese. Sin investigación no hay ciencia. Entonces la sociedad ha promovido una serie de trabajos, justamente dos de los más nuevos y que han tenido vigencia y premios en el exterior han sido el estudio del infarto del corazón en el Perú, el estudio RENIMA, y el estudio de la realidad de la hipertensión en el Perú, los dos estudios Tornasol 1 y Tornasol 2, en los que se pone en evidencia la frecuencia de la hipertensión arterial y la cantidad de personas expuestas a las enfermedades cardiovasculares. ¿Se mantiene esta cifra de más de 5 millones de peruanos con hipertensión y que menos del 50% acudirían, digamos, a un tratamiento oportuno? Sí, así es. Ya se habían hecho estudios en Estados Unidos y en Europa de que la hipertensión es un enemigo silencioso porque no da ninguna sintomatología. Y de la cantidad de enfermos detectados, la mitad no lo sabía. Y de esa mitad que no lo sabía, solamente un 50% tenía tratamiento, y de ese tratamiento no todos eran efectivos. Entonces, la población que realmente combate a la hipertensión arterial es mínima. En nuestro país es alrededor de 5 millones. Una cifra bastante alta, en realidad. Comparada con nuestra población de 36 millones, es una proporción muy grande. Muy grande. Sería casi una persona de cada 5. Ahora, estas muertes, indudablemente, pues, dentro de este contexto, poco se conoce, por ejemplo, el tema de los tipos de infartos, las arritmias, las insuficiencias cardíacas. A veces se confunde, el público en general cree que la hipertensión a veces se confunde con me subió la presión, me bajó la presión, y puede que esté afectándome el corazón. Claro, hay diferentes enfermedades del corazón. Empiezan con las que al nacer, por circunstancias que aún no se conocen, las personas nacen con un determinado mal. A eso se denomina enfermedad congénita, lo trae con el nacimiento. Y esos son los defectos de formación que tiene el corazón y que pueden producir comunicaciones entre las cavidades del corazón y hacer de que la sangre circule de una manera diferente. Eso se puede corregir tempranamente ahora, porque la cirugía ha avanzado muchísimo y se puede operar a niños recién nacidos y aún dentro del seno materno. Esas son las enfermedades congénitas. En la juventud está la fiebre reumática, que era una entidad en la cual atacaba a los jóvenes que tenían una infección de la garganta producida por un estafilococo, que hacía de que esta lesión se transmitiera de la garganta hacia el corazón y producía una alteración del endotelio, es decir, del revestimiento interno del corazón, haciendo que las válvulas se pusieran mal, haciéndose más estrechas o insuficientes, es decir, o no cierran bien o no se abren bien.
y eso dificultaba el paso de la sangre. Eso también se ha contribuido a atacar y a controlar simplemente con la prevención, poniendo penicilina a las personas que han tenido infecciones de la garganta y que se han sido identificado este germen, se les previene poniéndoles penicilina durante un tiempo para evitar de que aparezca la enfermedad. Ahora, de hecho, ahí hay una serie de temas de investigación seguramente, por cuanto algunos son alérgicos a las penicilinas, pero en fin. Así es, pero estamos hablando de la penicilina como penicilina que era hace años. Ahora ya hay penicilinas de cuarta generación. La tecnología avanza. Así es, entonces ya es diferente, pero como genérico la penicilina ha contribuido. Yo recuerdo siempre de que cuando en los años 70 en los hospitales la mayor parte de pacientes eran personas que tenían defectos valvulares, es decir, el resultado de esta enfermedad, de la fiebre reumática. Ahora, doctor, ¿es un mito de que él puede sufrir un problema cardíaco solamente a los subiditos de peso? ¿Es un mito? Porque hemos visto deportistas morir en una cancha en pleno ejercicio deportivo. Claro que sí. Precisamente a eso iba. Los pacientes los niños al nacer ya tienen una exposición a tener una enfermedad. Los jóvenes durante su crecimiento en el colegio pueden tener una enfermedad al corazón. Ya en la edad adulta hay otro tipo de enfermedades que son justamente las que usted había dicho recién, las arritmias, la hipertensión, los infartos, que cada uno de ellos es de un sector del sistema circulatorio. El corazón es el centro, el motor del sistema circulatorio que hace que se provea de sangre a todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. La sangre tiene que llegar a cada órgano para que pueda funcionar. En este momento, si no me llega sangre a la lengua, yo no podría hablar y no podría mover mi mano. Entonces, cada órgano necesita una cantidad suficiente de sangre para estar en reposo, pero cuando entra en actividad necesita mayor cantidad. De eso se ocupa el corazón. Y esta sangre que impulsa el corazón lo hace por las arterias, que llevan la sangre a los órganos, y la recoge por las venas. Todo eso es el sistema circulatorio. La hipertensión arterial ataca las arterias. Las arritmias se producen en el sistema del corazón, el sistema eléctrico del corazón, que es el que produce el latido, como la chispa en un auto, es el que inicia el latido y produce la contracción mecánica. Y finalmente el daño de las arterias que nutren el corazón son las que producen los infartos. También no nos olvidemos, cualquier órgano puede sufrir un estrechamiento de su arteria y hacer que ésta sufra una lesión. Puede ser el pulmón, puede ser el riñón, puede ser cualquier órgano, pero el más afectado es el cerebro, lo que le llamamos comúnmente un derrame cerebral que produce una discapacidad o la muerte. La que quiere decir, dejamos claro de que entonces es un mito pensar que solo los gorditos pueden sufrir un problema del corazón. Es decir, hay que entender que hay varios factores por los cuales uno puede estar afectado o puede ser afectado en el corazón. Ahora, hablando de la tecnología, doctor Raúl, de hecho, de un tiempo acá ya se habla digamos, de la implantación quirúrgica de una válvula cardíaca, en fin, ha ido evolucionando esto. Cuando yo miraba desde el año 1967, cuando ya se hablaba de los bypass, en el tiempo esto avanza. ¿Qué tenemos ahora con las nuevas tecnologías? Lógicamente todo ha ido avanzando merced a las investigaciones que se hacen, merced al cuestionamiento que se hace el profesional para decir por qué sucede esto y cómo lo puedo remediar. Esas dos preguntas hacen de que busque caminos para poder combatir a estas enfermedades. La cirugía empezó muy temprano, corrigiendo, por ejemplo, estas afecciones de los niños recién nacidos que tenían estas afecciones, pero que las atendimos solamente cuando eran más grandes por el temor a causar un problema con el bajo peso de los niños recién nacidos. Y además, esto se hacía con una máquina que necesita
ser alimentada con sangre y tener un peso suficiente como para que pueda soportar el manejo de esta máquina. Pero esto ha ido avanzando y con Christian Barnard se hizo los bypasses, es decir, los puentes que se hacen cuando una arteria se obstruye en el corazón. Al obstruirse esa arteria, deja de irrigar el corazón, pero el puente va de una arteria más grande hacia más allá de la obstrucción para continuar irrigando esa parte del corazón y evitar un infarto cardíaco. Después de que se han hecho 1, 2, 3, 4, 5 puentes a cada una de las arterias del corazón, porque no es una sola, sino son varias que se ramifican, al poner esos puentes era una cirugía de gran envergadura y de mucho tiempo de trabajo. Pero ahora el adelanto ha hecho de que antes de que se produzca el infarto o en el momento que se está produciendo la obstrucción, sea detectado por el cardiólogo, inmediatamente llevado a un instituto de salud para hacerle un cateterismo, es decir, poner una sonda a través de la arteria o de la vena y llegar al corazón, al sitio de la obstrucción. O sea, los marcapasos en algunos casos. No. Llegamos al sitio de la obstrucción de la arteria y allí se dilata la obstrucción y se pone un adminículo que se llama stent, que es un adminículo, una prótesis endovascular que hace que la arteria obstruida sea retenida y abierta y evite un infarto cardíaco. Entonces, en lugar de ponerle un puente y hacerle una cirugía a corazón abierto, por una sonda se introduce ese adminículo muy pequeñito de 3 milímetros, 2 milímetros y se pone en el sitio de la obstrucción y se evita un infarto. Ahora, de hecho, nuestros televidentes estarán preguntándose, ¿el acceso a esta tecnología aún debe ser, digamos, costoso? Ya no es tan costoso como antes, lógicamente. Esto empezamos a hacerlo en los años 80. El año 70, 67, 68, Barnard hizo los bypass. Y en los años 80, o sea, 20 años o 15 años después de esto, esta cirugía que era tan cara, de poner bypasses, se redujo a poner los stents. Los stents de primera generación eran muy caros, ahora son mucho más baratos porque se construyen en mayor cantidad y el acceso también es mucho más. Ahora, lo que sí es importante esta noticia de que pueda ir siendo, digamos, de mayor acceso a la población, por hablar de costos, porque en realidad la vida no tiene precio, pero hay realidades económicas que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, para el proceso de los diagnósticos, ahora hay, digamos, muchísimas más facilidades de poder determinar qué es lo que uno tiene. Claro que sí. Antes solamente teníamos el estetoscopio para escuchar lo que hacía el corazón. Después se inventaron una serie de aparatos, el electrocardiograma para interpretar cómo funciona ese corazón, el ecocardiograma para ver cómo está funcionando y verlo en una pantalla inmediatamente. Y finalmente la tomografía y la resonancia magnética y todos los estudios derivados de estos aparatos que son de un diagnóstico casi exacto, hacen de que esto sea mucho más fácil de detectar mucho antes que en otros tiempos. Doctor, sus consejos, ¿cómo prevenir al usuario, al paciente? ¿Qué debe hacer para prevenir, cuidar mejor el corazón cada vez que de allí viene lo vigoroso de la vida, de la salud? Definitivamente para todo control es necesario hacer una consulta al médico. Lo primero que debe hacerse cuando uno tiene alguna molestia es ir al médico y el médico lo va a orientar si es que se trata del corazón o de cualquier otro órgano. Cuando se refiere al corazón, estamos conversando justamente de que las enfermedades congénitas ya no se diagnostican en adultos, ya no hay. En este momento será muy escaso que algún adulto tenga una enfermedad de nacimiento. Ahora se detecta en la niñez y aún durante el embarazo. Y se previene o se cura o se opera esa alteración apenas nace o durante el embarazo.
La prevención de la fiebre reumática la ha hecho casi desaparecer. Ahora habrá 1, 2 o 3 casos en los hospitales en los cuales hay esta enfermedad. La enfermedad prevalente ahora es la hipertensión arterial y el infarto de miocardio. Y tanto una como otra se controlan y se previenen con simples conductas que son justamente hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no significa ir al gimnasio, caminar, bailar, andar en bicicleta o hacer natación son ejercicios. Y si uno tiene un trabajo sedentario en una oficina o en un escritorio, pues también el estar activo durante el trabajo o caminar antes de llegar o después de salir del trabajo, esa actividad hace que el corazón bombee mejor. Entonces el ejercicio, la actividad diaria hace de que el corazón esté mejor. La alimentación debe ser sana, y para ser sana no necesita ser una dieta estricta, es simplemente una dieta proporcionada de todos los grupos de alimentos que tenemos. Harinas, una alimentación balanceada, grasas, proteínas, minerales, vitaminas. O sea, esas 5 cosas debe traer y producir lógicamente lo que más tenemos, por ejemplo, en el Perú son los granos, la quinoa, la kiwicha, el trigo, que son tan nutritivos, y las frutas que en otros países como Europa o Estados Unidos carecen de ellos y no tienen la frescura que tenemos nosotros. Nuestro mar que nos proporciona el pescado y, lógicamente, menos cantidad de carnes rojas. Bien, comer sano, una alimentación balanceada, hacer ejercicios. Y evitar los factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, el estrés, el cigarrillo. Y el exceso de alcohol. Que haya un ambiente en el cual se esté fumando. Eso ha contribuido a disminuir la mortalidad en un casi 25%. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos contar con su intervención en otras oportunidades para seguir orientando a nuestro público lo importante que es prevenir. Muy agradecido por su invitación y me alegro mucho de llegar a la gran audiencia que tienen ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Un placer. Ha sido el doctor Raúl Ames de la Sociedad Peruana de Cardiología, explicando lo que hay que prevenir para tener una mejor salud. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor David Lira para hablar sobre la prevención del suicidio, que es otro tema sumamente interesante de estar informados por qué se da realmente tantas muertes no deseadas en nuestro país y en el mundo.